Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a seguir con lo que es la semana 7 de español. Como título lleva lo que es la descripción y sus tipos, y como subtemas tiene tipos de descripción, oraciones compuestas y coordinadas, uso de paréntesis y corchetes, taller de comunicación escrita y mural escolar. Por el tiempo no los vamos a ver todos en sí, pero vamos a intentar de ver los más sobresalientes. Y vamos a iniciar con lo que es la descripción en general. En los grados anteriores ustedes vieron lo que es la descripción, en donde se hacía énfasis a describir de forma física a una persona. Y en literatura se utiliza la descripción para hacer más reales los hechos que se cuentan. Para describir hay que ser muy observador, conocer los detalles de la persona, del animal o del sentimiento, el lugar o cosa del que se va a hablar. Luego encontramos aquí lo que es la descripción objetiva, que dice que refleja cómo son las cosas en realidad. El autor no muestra sus emociones sobre lo que escribe. Se utilizan muchos adjetivos y se utilizan en los textos científicos y técnicos. Y podemos encontrar aquí un artículo acerca del asteroide que cambió el mundo, en donde, como dice, no se va a describir las emociones, sino que se van a utilizar adjetivos porque es un texto científico. Ustedes lo pueden leer ahí en su libro. Yo por el tiempo no lo voy a hacer, pero lo que sí quiero que entiendan es que la descripción objetiva tiene que ver con esos textos científicos y técnicos. Cuando hablamos de técnicos podemos hablar de lo que es la descripción que podemos encontrar acerca del libro de español, por ejemplo, de todas esas clases teóricas. Y luego tenemos la descripción subjetiva, dice: mientras se está escribiendo, el autor refleja sus sentimientos y emociones. Se utilizan los recursos del lenguaje, de comparación y metáfora, y se utilizan en descripciones literarias. Y aquí tenemos un ejemplo, que es el extraño caso del Dr. Hyland, que es una novela, es un pequeño fragmento de la novela de Robert Louis Stevenson. Es un novelista escocés, ustedes lo pueden leer, en donde él detalla que cómo es el rostro del Dr. Jenkins o Hillings. Dice que es bien hecho, es alto, de 50 años, aspecto un poco ladino. Dice también acerca de que sentado, dice, al lado del opuesto de la chimenea, detalla dónde está él, dónde se encuentra, cómo es. Dice que se veía como un aspecto sincero y caluroso. Entonces, en esta parte del escritor, bueno, sí puede detallar lo que es los sentimientos y las emociones que refleja la persona de la cual se está refiriendo. Y también puede usar metáforas. Bueno, sabemos que las metáforas son todas esas palabras que nos hacen ver acerca de un término en donde, bueno, nos parece que no es lo que habla, pero si realmente sabemos el significado de lo que está diciendo, podemos entenderle en ese caso. Así que eso tiene que ver con la descripción subjetiva. Y luego tenemos la descripción de persona. Dice: existen diferentes formas de describir a una persona y dependiendo de estas características recibe distintos nombres. Y en una de esas podemos encontrar la que es la prosopografía, que es la descripción de los rasgos físicos de una persona. O sea, describirla solo lo físico que le vemos, por ejemplo, cómo está vestido, qué color de camisa lleva. Si es una mujer, si está maquillada, qué color está maquillada, sus sombras en sus ojos, en su labial, por ejemplo, el color de pelo, si anda un sombrero, el color de sus zapatos, de su vestido y todo eso. Y luego encontramos la etopeya, que es la descripción subjetiva de los rasgos psicológicos o morales de la persona. Es decir, la conducta, los hábitos, el estado de ánimo, los vicios, las virtudes y la personalidad. Aquí nos enfocamos más en lo psicológico, no en lo físico, sino cómo es, cómo se comporta, cuáles son sus hábitos, sus costumbres, sus manías, si es vicioso, qué vicios tiene, o si le gusta algo, las virtudes, su forma de ser, su personalidad, si es una persona alegre, extrovertida, o si es una persona callada, introvertida.
A eso se refiere, a describir a la persona de acuerdo a su personalidad, a lo que percibimos de sus actitudes, no físico. Y luego encontramos el retrato, que dice que es una descripción en la que se combinan las características físicas y morales de la persona, es decir, una combinación de la prosopografía y la etopeya. Para hacer un retrato es necesario describir el sexo, la edad, la estatura, la complexión, explicar cómo es el pelo, la piel, la cara, los ojos, la nariz, la boca, la voz, describir qué ropa está usando y definir cómo es el carácter de la persona. La vamos a describir, por ejemplo, el color de sus ojos, el color de su pelo, si es femenino o masculino de la persona que vamos a hablar, la edad que tiene, cuánto mide, el color de su piel, si es tez clara, tez oscura, su nariz, cómo es la forma de su nariz, la forma de su boca, su voz, a qué nos recuerda o a qué se parece para nosotros, y también cómo es la persona, su personalidad, cómo es también. Aquí es una mezcla, como dice, de la prosopografía y la etopeya, o sea, también cómo se comporta, cómo es con las personas, si es alegre o si es triste, si es nostálgico o si es enojada la persona. A eso se refiere con un retrato. Y luego cuando hablamos del autorretrato, es la descripción física y psicológica de una persona, pero hecha por sí misma. Ya aprendimos qué es el retrato, entonces el autorretrato es hablar acerca de nosotros mismos, es describirnos a nosotros utilizando la prosopografía y la etopeya. Y luego tenemos la caricatura, que es una descripción en la que los rasgos físicos y morales de una persona se exageran. Yo creo que todos hemos visto las caricaturas en el periódico, por ejemplo, en donde a la persona se le exagera el tamaño de su cara, de su cabeza, de sus ojos. Tal vez el cuerpo es pequeño y la cabeza es muy grande. Entonces eso se refiere con una caricatura. Y luego tenemos la enumeración, que consiste en la acumulación de palabras. Estas se pueden ordenar de mayor a menor según el orden de importancia, de menor a mayor, de forma simple o caótica, que no guardan relación entre sí. Entonces aquí encontramos un pequeño fragmento de lo cierto por la duda sobre la mujer firme. Dice, ¿de qué sirve sembrar locos amores? Si viene un desengaño que se lleva árboles, ramas, hojas, fruto y flores. Entonces vemos que realmente no tiene un orden lógico para nosotros, pero bueno, tiene que ver con la enumeración de poner de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso, él lo pone de menor a mayor porque dice sembrar locos amores, y eso bueno, no, realmente no tiene coherencia porque no podemos sembrarlos literalmente, pero bueno, como es un poema, puedo utilizar esta clase de expresiones para poder darnos a entender el tema indirectamente que quiere decirlo. Y bueno, y en este caso habla de qué sirve tener un amor si siempre va a estar el desengaño que se lleva a los árboles, la rama y las hojas y el fruto. O sea, se refiere a que, bueno, al final no va a funcionar ese amor. Siempre se va a llevar todo a su paso, o sea, todo su sentimiento, y que al final va a terminar herido. A eso es lo que se refiere. Y luego tenemos la comparación, que se usa para establecer relaciones de semejanza o parecido entre varios elementos. Para hacer la comparación se utiliza un nexo comparativo. Los más comunes son como cual, que, se parece y se asemeja. Son todas las palabras que nosotros utilizamos para referirnos a algo de forma similar. Entonces aquí tenemos 1000 horas, que es un fragmento de Andrés Calamaro, que dice: la otra noche te esperé bajo la lluvia, 2 horas, 1000 horas como un perro. Y cuando llegaste, me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Entonces vemos que utiliza la comparación, aunque es un poco absurda decir 2 horas, 1000 horas como un perro.
Entonces luego le dice, loco, estás mojado. Entonces son todas esas comparaciones que podemos utilizar para poder expresar un sentimiento. Más que todo esto se utiliza para los poemas, como ustedes lo pueden ver, tanto la enumeración como la comparación. Y luego tenemos la metáfora. Es la identificación de un objeto con otro por la relación de semejanza que hay entre ellos, es decir, una comparación. Cuando hablamos de metáforas nos referimos a todas esas palabras que quieren darnos un sentido. Por ejemplo, podemos encontrar metáforas en la Biblia, en donde habla acerca de qué es la sal de la tierra. Y bueno, literalmente eso no puede pasar, eso es una metáfora en donde hacemos alusión a algo para darle sentido o dar a entendernos acerca de un tema en específico. Y Don Quijote de la Mancha también está lleno de metáforas, que son todas esas palabras, como les digo, de que realmente no es literal lo que está diciendo. Luego tenemos la hipérbole, que consiste en exagerar las cosas, aumentando o disminuyendo la verdad de lo que se dice. Por ejemplo, los pájaros son símbolo de peligro. Un niño solo expuesto a los peligros. Entonces podemos encontrar ahí de que es una exageración porque los pájaros son símbolo de peligro. Pero ¿por qué sería un pájaro símbolo de peligro? Bueno, porque un pájaro puede ser un blanco fácil de caza. Y luego tenemos, dice, un niño solo expuesto a los peligros. Porque si damos un niño solo en casa, pues posiblemente pueda tener muchos accidentes por quedarse solo en un ambiente en el cual no debe de quedarse él totalmente sin un adulto responsable. Entonces se refiere, así como un pájaro es un blanco fácil de caza, bueno, un niño también en una casa sola también es un peligro para él mismo, porque se puede causar daño. Entonces eso es lo que se refiere. Recordemos que la metáfora es decir todas esas palabras. Por ejemplo, en el Quijote de la Mancha dice que sus cabellos son como oro. Bueno, realmente los cabellos de ninguna persona son como oro. Eso es una metáfora que se refiere a que el cabello es amarillo. A eso se refiere. Metáfora es usar esas palabras para mejorar la escritura. La hipérbole es para exagerar, aumentar la verdad o disminuir la verdad. Y luego tenemos las oraciones. Tenemos oraciones simples y compuestas. Las oraciones simples es llegó la primavera. Y las oraciones compuestas utilizan un nexo. Y en ese caso aquí lo tenemos, que en este caso sería mientras. Dice, Ana limpiaba la casa mientras Pedro cocinaba. Esa es una oración compuesta porque lleva un nexo. Y una oración simple, bueno, como les dije, es una oración normal. Miren, dice, número 1, llegó la primavera, y 2, me duele la cabeza. Ahí nomás termina la oración. Pero la compuesta tiene un nexo, ¿ven? Ana limpiaba la casa mientras Pedro cocinaba. Tiene dos sujetos, tiene a Ana y tiene a Pedro, y tiene dos predicados. Tanto limpiaba la casa y cocina. Y el nexo que sería mientras, que es lo que divide una oración de otra, es lo que se refiere. Y como último, tenemos lo que es un mural escolar. Yo creo que todos han hecho un mural en cualquier clase. Y también llamado periódico mural, dice, o periódico escolar. Es un medio informativo que se realiza de forma grupal entre los alumnos de una institución educativa y su temática es variada. El tema siempre debe ser de interés educativo. Su objetivo es despertar el interés de los estudiantes en el tema que ahí se expone. Además, que los receptores asimilen el contenido rápidamente. Es por eso que los textos y las imágenes deben ser llamativos. Bueno, es como hacer un mural. Aquí tenemos un ejemplo, que este es un mural para el Día de las Madres, en donde las flores hacen referencia a las mamás. Y es llamativo, ¿lo ven? Llama bastante la atención. Para hacer un mural, la información debe ser clara y grande la letra, porque no va a ser como imprimir una hoja normal en donde
las demás personas no puedan leer la información y las imágenes deben ser llamativas y por eso deben ser, como nosotros le decimos, a color y grandes también, para que las demás personas puedan tener el interés de acercarse y leer acerca del tema que se ha elaborado el mural. Hasta que ha llegado lo que es la semana 7 de español. Recuerden que siempre hay que ir estudiando. Es bueno que tengan su libro a mano mientras vean el tutorial para que lleven la misma secuencia acerca de lo que yo estoy hablando y de lo que ven en pantalla. Así que espero ha sido de mucha ayuda este tutorial, jóvenes.